Debo ser increíblemente cuidadoso con lo que digo aquí, no solo por el acuerdo de confidencialidad que firmé con uno de los nombres más grandes en los videojuegos, sino porque lo que estoy a punto de compartir es uno de los secretos más oscuros que una empresa multimillonaria podría enterrar. Y temo que las consecuencias podrían ser peores que un grupo de abogados hambrientos derribando mi puerta. Honestamente, nunca planeé hablar de nada de esto. En mi mente siempre estuvo destinado a permanecer oculto. Tal vez se lo contaría a una pareja de toda la vida o a un desconocido en un bar. Pero, en su mayor parte, esperaba guardarlo todo para mí. Las cosas han cambiado, drásticamente. Hace unos meses estaba husmeando en algunos foros y me encontré con un rumor de que este estudio de videojuegos en particular estaba desarrollando un nuevo proyecto. Por regla general, solía evitar cualquier cosa relacionada con este estudio, así que había pasado un tiempo desde que había visto noticias asociadas con ellos. Supongo que cuando vi a la comunidad hablando de ello, despertó una leve curiosidad en mí. Esto debería ser obvio, pero la mayoría de los rumores en línea son completamente falsos, sin importar la conversación que los rodee. Sin embargo, cualquiera con un interés de nicho y algo de experiencia sabe que, si estás en los círculos correctos, siempre hay alguien que parece saber un poco más que los demás. Y la confirmación de uno de estos tipos me llevó a una búsqueda inútil de más información. Aunque no encontré mucho más que pistas sobre lo que podría estar en desarrollo, me topé con un comentario que detuvo mi investigación. El comentario decía: «Me sorprende que esa compañía de videojuegos siga existiendo. ¿Alguien más recuerda el macabro espectáculo que montaron en sus oficinas hace años? Nunca lo abordaron y continuaron como si nada hubiera pasado después de traumatizar seriamente a la gente. En serio, dejen de comprar sus juegos». Fue extraño en ese momento. Podía sentir mi corazón latiendo rápidamente en mi pecho. Releí el comentario una y otra vez porque no había forma de que se estuviera refiriendo a lo que yo pensaba que se refería. 5, 10, 15 minutos después, seguía mirando el comentario, intentando negar lo que sabía que tenía que ser cierto. Pero, ¿por qué reaccionaba así? Había visto el nombre de la compañía y visto gameplays de sus juegos. Incluso estaba investigando sobre ellos yo mismo. ¿Por qué reaccionaba de esta manera? Solo ahora, al reflexionar, me doy cuenta de que no se trata de ellos. Ni siquiera se trata de mí. No realmente. Lo que realmente me afectó fue saber que todo fue real. No solo fue mi trauma, sino el trauma silencioso y generalizado de todos los que estuvieron allí. Vimos algo colectivamente, y el hecho de que no solo fui yo o un par de personas más, lo hizo mucho más real. Y aún más, todos estábamos tan asustados que cada persona había sido obligada a guardar silencio. Rápidamente escribí una respuesta pidiéndole a esa persona que me enviara un mensaje. Él no respondió a mi mensaje. Después de borrar el comentario, le envié un mensaje directo, esperando y rogando por una respuesta. Casi inmediatamente después de hacerlo, respondió con un simple «vete a la mierda» y me bloqueó. Genial, pensé. Pasé las siguientes semanas buscando si alguien más había dicho algo similar. Mi vida consistía en ir al trabajo, pedir comida para llevar y escudriñar en internet en busca de alguien más que hubiera hablado. Pero no había nada, y en medio de todo esto, recibí una llamada, una que me hizo entrar en espiral. Reavivó imágenes de ese día tan vívidas que a menudo siento como si estuvieran grabadas en mi psique. Las pesadillas que siguieron me han despertado en sudor frío en múltiples ocasiones. Así que aquí estoy, contando una historia de aproximadamente una década. Pido disculpas si alguien esperaba una gran aventura o una lección filosófica. Esto no es eso. Solo es la historia de un hombre aterrorizado que entiende que contarte esto puede ser la única forma en que pueda sobrellevarlo. Eso es todo lo que pido en este punto. No necesito una solución, ni siquiera que los responsables enfrenten la justicia. Solo quiero poder dormir en paz nuevamente. Así que, ahí estaba cuando todo comenzó, husmeando en foros. Este en particular estaba dedicado a uno de los títulos más anticipados de la época del mencionado estudio de videojuegos. Una vida emocionante, lo sé. Rara vez hablaba en foros, pero cuando lo hacía solía recibir respuestas de las mismas cuentas. La mayoría eran inofensivas y nada que haya conservado en la memoria.
Supongo que ese día fue único. En ese momento todavía faltaba bastante para el lanzamiento, así que no había mucha información disponible. Así que hice lo que cualquier persona ilusa haría. Pregunté en el foro si alguien conocía a alguien con información interna. Gameplay, mecánicas, planes para la historia. No me importaba. Solo quería algo que aumentara la emoción que ya sentía, por miedo a que mi curiosidad se volviera insoportable. Pasaron las horas y, decepcionantemente, mi pregunta se perdió en el mar de conversaciones aleatorias. No era la primera vez, pero esta dolía un poco más. Me fui a dormir, sin pensar mucho en ello, y al día siguiente me desperté con una notificación familiar. Era una de las cuentas que solía responderme. Cuando revisé el foro, había respondido a mi publicación con un simple sí y un enlace. Curioso pero emocionado, hice clic con cautela para ver qué me habían enviado. Me encontré con un folleto de aspecto sencillo. Mis ojos se abrieron de par en par al leer el titular. Meet and Greet con el equipo de desarrollo, junto con el logo de la compañía y el título del próximo juego. Casi me atraganto cuando terminé de leer las palabras. Aquí estaba mi oportunidad. Podría conocer al equipo detrás del juego y obtener información interna sobre sus planes. Demonios, tal vez incluso podría llevar algunas de las preguntas más frecuentes del foro y causar una buena impresión en la gente. Cualquier cosa por esos puntos de internet sin sentido. ¿Y adivina qué? Estaban organizando el evento cerca y los boletos eran relativamente baratos. En ese entonces, asumía que los equipos de desarrollo solo se reunían con los fans en grandes convenciones o fiestas de lanzamiento, si es que lo hacían. Nunca antes de que un juego fuera lanzado, pero no me quejaba. Al final, pensé que quizás era algo para generar emoción en sus fans. No es inusual que los equipos de relaciones públicas ideen formas innovadoras de conectar con el público. Y oye, tal vez el equipo filtró un rumor o dos a alguno de los participantes, quien luego lo difundió y ahora hay un nuevo interés en tu juego. Ahora sé que estaba muy equivocado, pero así lo racionalicé en mi mente. Llega el día del Meet and Greet y me dirijo hacia allá. Mi expectativa era llegar a un GameStop o algún otro lugar preparado con mucha fanfarria. Tal vez habría puestos de firmas, diferentes estaciones, mascotas, ¿sabes? Todo el show. En cambio, llegué a un conjunto de edificios de oficinas bastante mundanos. Al principio, no estaba seguro si había llegado muy temprano o si era una broma, porque no había forma de que un evento oficial no tuviera cientos de personas, especialmente considerando que vivo cerca de una ciudad muy poblada. Mirando por la ventana, finalmente veo una fila de tamaño decente saliendo de uno de los edificios y varios letreros poco llamativos que señalaban perezosamente hacia donde se llevaría a cabo el Meet and Greet. De todos modos, notablemente menos entusiasmado, me dirigí hacia la fila y esperé. Y esperé. Lo más interesante fue la charla casual con los organizadores y algunas de las otras personas que esperaban. No solo eso, sino que la fila avanzaba tan lentamente. Si no hubiera estado realmente comprometido con conocer a los desarrolladores, probablemente me habría ido. Pasé la mayor parte del tiempo en mi teléfono durante la espera, pero las pocas veces que levanté la vista, algo llamó mi atención. Cada persona que salía parecía fuera de lugar. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Creo que al principio pensé que estaban deprimidos. Al principio asumí que era solo decepción general. Pero cuanto más observaba, más parecían genuinamente tristes. Una buena parte de los que salían estaban llorando. Extraños completos se abrazaban en silencio. Había una pesadez que no podía entender. Poco sabía yo que eso era un adelanto de lo que estaba por venir. Mi atención se centró de inmediato en la puerta principal. Al principio pensé que estaba siendo engañado. Tenía que estarlo. Pero cuanto más miraba, más notaba que no todos los que entraban volvían a salir. No lo notarías de un vistazo. La frecuencia era irregular. Maestramente irregular. Solo unas pocas personas desaparecían aquí y allá, nunca suficientes como para disparar una alarma. ¿Quizás se quedaban para un autógrafo extra? ¿Tal vez había una puerta trasera? Preguntas racionales. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegué al frente de la fila. Un tipo con gafas de sol demasiado grandes me hizo un gesto perezoso hacia la entrada de la oficina. En el momento en que entré,
me golpeó una ráfaga de aire frío. Una de las bandas sonoras de sus juegos exitosos sonaba a través de unos altavoces baratos y destartalados, llenando el espacio con un sonido metálico. Detrás de un escritorio había un empleado calvo, medio enterrado en un mar de papeleo con algunas latas sospechosas por ahí. A un lado había una única puerta naranja. Pegado al marco había un trozo de papel con las palabras mal escritas. Equipo de desarrollo. Miré a mi alrededor, esperando más antes de regañarme mentalmente, considerando cómo había ido el resto del evento. No podía esperar mucho más de lo que estaba viendo. Aparte de un recorte de tamaño real y polvoriento de uno de sus personajes famosos, la habitación estaba desoladoramente vacía, sin merchandising, sin fans emocionados, sin energía, solo aire reciclado, mala música y la sensación de que tal vez esto no valía los $40. Intercambiamos algunos saludos incómodos y él deslizó hacia mí una pila gruesa de papeleo. Para entonces, ya había comenzado a sentir que ya no quería hacer esto, pero había llegado hasta allí. Gasté en gasolina, me tomé el día libre. En ese punto, tenía más sentido simplemente terminar con ello. Firmé los formularios y se los devolví. Él los tomó, miró hacia abajo y vaciló. Luego dejó escapar un profundo suspiro y se frotó las sienes. ¿Largo día, amigo?, le pregunté, tratando de mantener el tono ligero. Me miró por más tiempo del necesario, luego soltó una risa corta y cansada. Sí, largo día, dijo antes de soltar un discurso preparado sobre acuerdos de confidencialidad y reglas básicas. Luego señaló hacia la puerta naranja, puso una sonrisa falsa en su rostro y dijo: «Buena suerte». Listo para obtener mis respuestas y salir de inmediato, caminé hacia la puerta y le lancé al hombre detrás del escritorio, que ahora estaba jugando en silencio con su teléfono, una última media sonrisa. Tocar el pomo de la puerta fue como sumergir mi mano en hielo seco. Un frío instantáneo y ardiente me hizo retroceder con un grito mientras instintivamente miraba al tipo detrás del escritorio. Mi expresión de shock e ira habló por mí. Él miró hacia arriba, me encogió los hombros con desgana y volvió a desplazarse por su teléfono. Envolví mi manga alrededor de mi mano y lo intenté de nuevo, agarrando el metal frío a través de la tela. Esta vez, la puerta se abrió con un chirrido. Dentro, las sombras lo tragaban todo. La única luz provenía del resplandor azul enfermizo de monitores de computadora dispersos. Cuando entré, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. La horrible música del vestíbulo desapareció, ahogada por un silencio espeso, solo interrumpido por un bajo zumbido eléctrico y un ligero olor a quemado. «Hola», llamé, con mis palabras devoradas por la oscuridad. Me gusta considerarme una persona racional. Sabía desde el principio que toda esta experiencia era extraña, y fuera lo que fuera, puso mis señales de peligro al máximo. Me giré hacia la puerta y alcancé el pomo, solo para retroceder de nuevo. Ahora estaba más frío. No solo frío, sino cortante. Mis dedos ardieron al contacto, como si hubiera tocado acero seco en una tormenta de nieve. Me obligué a intentarlo de nuevo. No se movió. Maldije en voz baja y golpeé la puerta. Golpeé de nuevo, esta vez más fuerte, desesperado, pero no hubo respuesta. Lo intenté una vez más, pero nada. Como un animal enjaulado, tiré y giré, esperando poder derribar lo único que me separaba de la seguridad. Pero con cada intento fallido, la fría realidad se hundía en mí. Estaba solo. El zumbido y la oscuridad eran mi única compañía. Solté un grito frustrado en la nada antes de girarme para enfrentar la habitación oscura nuevamente. Mis ojos se esforzaban, buscando alguna otra salida, cualquier cosa que no fuera un callejón sin salida. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi el resplandor de una pantalla al fondo de la habitación. Me arrastré hacia el suave resplandor de una de las pantallas de computadora, moviéndome lentamente cuando mi espinilla chocó contra algo sólido. Cuando vi lo que era, me congelé. Extendiendo la mano, mis dedos rozaron la parte posterior de algo duro. Con cautela, palpé el objeto hasta que mi mente reconstruyó lo que era con la poca luz de la habitación. Era una silla. Pensando que tal vez podría usarla para alcanzar una rejilla de ventilación o algo así, giré el objeto hacia mí,
y antes de siquiera tener tiempo de procesar por qué, ya estaba cayendo hacia atrás con fuerza contra el suelo. Alguien estaba sentado en ella, inclinado, quieto, casi en pose. La tenue luz del monitor proyectaba un resplandor azul enfermizo sobre su rostro, pero no era la pantalla lo que llamó mi atención. Era su boca. Colgaba anormalmente abierta, desencajada, con apariencia de estar rota, y desde dentro una luz roja y azul a rayas giraba como una sirena enterrada en su garganta. El parpadeo proyectaba sombras sobre su rostro demacrado, bailando sobre una piel estirada hasta el hueso. Cualquier grasa o músculo que alguna vez tuvo había desaparecido. Parecía consumido, como si lo hubieran desnutrido desde adentro. Sus manos agarraban los brazos de la silla con tanta fuerza que parecían fusionados con ella. Había carne hundida, nudillos blanquecinos, uñas ennegrecidas. Su ropa colgaba de él en jirones, cubierta de largos mechones de cabello blanco que parecían haber pertenecido a una melena completa hasta los hombros. Pero eran sus ojos, o la ausencia de ellos, lo que me hizo contener la respiración. Sus cuencas oculares estaban abiertas de manera imposiblemente amplia, vacías pero quirúrgicamente limpias. Ni una gota de sangre, ni un rastro de tejido. Solo huecos pulidos donde deberían estar sus ojos. Y, sin embargo, de alguna manera, no estaban vacíos. Porque dentro de cada cuenca, suspendida en el vacío, giraba otra luz, idéntica a la de su boca, roja y azul, rotando, silenciosa, hipnótica. Me encontré mirando fijamente, atrapado en esos pozos, atrapado en el ciclo interminable de color y movimiento. No sé cuánto tiempo estuve perdido allí, solo que salí de ello con una fuerte bofetada en mi propio rostro. Luego pateé el cadáver lejos de mí, con fuerza. Mi respiración se volvió errática. Mis pensamientos eran una tormenta de confusión y pánico. Tenía que encontrar una salida. Ahora. Me levanté de un salto, buscando mi teléfono, y encendí la linterna, buscando desesperadamente otra salida, pero casi lo dejo caer cuando algo en el monitor del hombre llamó mi atención. Líneas de código aparecían en la pantalla. Luego desaparecían. Luego reaparecían. Como si alguien estuviera escribiendo y borrando en tiempo real. Me moví hacia la siguiente estación de trabajo. Había otro cuerpo, con misma posición, y los mismos implantes o máquinas en boca y ojos. También se estaba escribiendo código allí. Me moví a la siguiente, y a la siguiente. Parecía que de alguna manera habían transformado a las personas en computadoras orgánicas. No soy desarrollador de juegos, pero no pude evitar mirar más de cerca. Incluso con mi comprensión limitada estaba claro, esto era código de un juego. Alguien tenía que ver esto. Presioné el botón de grabación en mi teléfono e hice una segunda ronda, capturando todos los cuerpos y sus estaciones de trabajo, con la esperanza de que, tan pronto como saliera, se lo mostraría a todos. La policía, amigos, familia, demonios, incluso conduciría hasta la capital del estado y se lo mostraría al gobernador si fuera necesario. Lo que sea que estuviera pasando aquí no podía mantenerse en secreto. Y entonces el silencio se rompió. Fue sutil, apenas perceptible. En cualquier otro contexto, quizás ni lo hubiera notado. El sonido más leve de una inhalación. Me giré hacia el sonido, con el corazón golpeándome las costillas. Uno de ellos, el más cercano a mí, contrajo su mandíbula. Un movimiento diminuto y grotesco, como si luchara por abrirse más, por tragar más aire. Di un paso más cerca. La boca se abrió aún más, con un chasquido de articulaciones. La respiración volvió a escucharse, esta vez más profunda. Estaban respirando. Encendí la linterna de mi teléfono, buscando desesperadamente una salida en la habitación. Las luces en sus ojos comenzaron a girar más rápido. La velocidad aumentaba al ritmo de las respiraciones. Era como si se estuvieran despertando. Volví a encender la linterna y la dirigí por toda la habitación, con el pánico ahora en pleno apogeo. Tenía que haber otra salida, tenía que haberla, pero las paredes estaban desnudas, sin ventanas, sin rejillas de ventilación. Estaba solo con las pantallas brillantes y los cadáveres que respiraban. Me di la vuelta y corrí de vuelta hacia la puerta.
Agarré el pomo de nuevo, pero esta vez el frío era aún más intenso. Quemaba mi piel, pero no lo solté. No podía. Mientras tanto, golpeaba y gritaba a todo pulmón: «Por el amor de Dios, ayúdenme». Las respiraciones se hacían más profundas, más pesadas. Sabía que se me acababa el tiempo. Golpeé la puerta con los puños, más fuerte, más rápido. Detrás de mí lo escuché, el crujido suave de las sillas viejas girando al unísono. «¡Ayuda!», grité, desesperado, con la voz ronca. Una tos húmeda resonó en la habitación. Uno de los cadáveres se estaba despertando. Se acercaban. «¡Maldita sea!», grité. Y entonces hubo luz del día. Salí disparado por la pequeña abertura, girándome para una última mirada, justo a tiempo de ver a uno de los cadáveres iluminado por la luz, con su cuello crujiendo mientras giraba completamente hacia mí. Su mandíbula se abrió con un chasquido al intentar comunicarse. Y entonces, en un susurro fuerte que no coincidía con el movimiento de su boca, habló. Parado frente a mí estaba el hombre de la recepción, con los brazos cruzados y el rostro torcido por una irritación apenas disimulada, como si hubiera derramado café en su teclado favorito. «Bueno, ya es suficiente», dijo en un tono plano. «Necesitas irte. Creo que tú no eres un buen candidato». Me incorporé tambaleándome, jadeando, intentando hilvanar una frase coherente, cualquier cosa para hacerle entender. Balbuceé sobre los cuerpos, las luces, la respiración, el código. Él se llevó un dedo a los labios y luego señaló la puerta. Todo mientras me lanzaba una mirada que decía claramente: «Estás loco». Lo miré fijamente, confundido. ¿Cómo podía no entenderlo? No estaba loco. Yo había visto lo que vi. El hombre mismo estaba a solo unos pasos de la puerta. Y si otros habían experimentado lo mismo en cuestión de minutos, me imaginaba que todos estarían tan perturbados como yo. Así que, ¿qué demonios? Al principio no quería irme. No podía irme. Había gente ahí dentro que claramente necesitaba ayuda. Y ya había visto a otros entrar y nunca salir. Le rogué al hombre que escuchara. Fue entonces cuando dos tipos grandes aparecieron de la nada y me sacaron físicamente del edificio. Sin discusión. Más tarde, recibí un mensaje. Sin preámbulos, solo un recordatorio de que todo lo que vi y escuché ese día estaba protegido por el acuerdo de confidencialidad que firmé, y una advertencia de que esta empresa no tenía reparos en emprender demandas que arruinarían vidas para proteger sus secretos. Al principio no me importó. Lo que había grabado claramente cruzaba un límite. No era solo una violación de contrato, sino un delito grave. Entonces intenté revisar el material, pero todo estaba corrupto, todos los archivos. Por supuesto, lo único que quedaba era llamar a la policía. Mentí. Dije que había gente enferma adentro, posiblemente en peligro. Pero no me quedé. No pude obligarme a estar allí cuando llegaran. Hasta el día de hoy, que yo sepa, nunca hubo una noticia, ni una investigación, ni una crisis de relaciones públicas para la empresa. Solo silencio. Ojalá pudiera sacar algo de todo esto. Hasta donde sé, no tengo depresión clínica. Pero me sentí al borde durante un par de meses. El juego finalmente salió con excelentes críticas. Y por supuesto, no pude obligarme a jugarlo. Ni ninguno de sus otros juegos para el caso. Es extraño. Pensarías que cualquier mención de ese estudio o sus franquicias me enviaría a un ataque de pánico, pero no es así. Para nada. Tengo este temor persistente que me sigue. Pero es casi como si mi terror absoluto estuviera atrapado en ese lugar. O más bien, con ese lugar. Quiero decir, demonios. Ni siquiera sé si lo que experimenté tiene algo que ver con el estudio en cuestión. Hasta ese punto, investigué quiénes estaban involucrados en el juego real y ninguno de los nombres del equipo de desarrollo que supuestamente conocí aparecía en los créditos. Pero aún así, estaban codificando algo, ¿no? Quiero decir, los vi construyendo un juego. Pienso en todo esto. Lo que más recuerdo fue cuando el último cadáver se giró hacia mí. Dijo algo que era innegablemente lo más cierto que sé sobre esta situación. Dijo: «Estoy en el infierno. Quien quiera que seas o hayas sido, lo siento.
Una última cosa, y casi lo olvido. Durante un tiempo recibí unas llamadas extrañas. Al principio pensé que eran solo una estafa, diciéndome que comprara sus juegos porque me habían puesto en una lista en algún lado. Un día me cansé del spam y dije algo no muy agradable al teléfono. Inmediatamente, el tipo al otro lado hizo una pausa y me dijo: «Recuerda mantener tu maldita boca cerrada». Procedió a enumerar mi dirección y mi lugar de trabajo en ese momento. Luego, colgó y durante años nunca volvió a llamar. No fue hasta después de intentar comunicarme con esa persona en internet que me mandó la invitación que finalmente recibí otra llamada. La llamada que me puso en el camino hasta hoy. No habló por mucho tiempo, no necesitaba hacerlo. Recordaré sus palabras para siempre. Dijo: «Casi rompes tu silencio. Qué lástima. Sabemos que tienes grandes ojos para los videojuegos. La próxima vez los usaremos. Hasta el día de hoy no sé qué hacer con eso. Antes de que alguien pregunte, no voy a decir la ubicación de las oficinas ni revelar información sobre nada. Simplemente no puedo. Incluso si pudiera, no creo que nadie deba indagar en esto. Honestamente, desearía poder terminar esto con algo, no sé, importante, significativo. Sin embargo, no tengo nada que ofrecer. Como dije antes, solo soy un tipo asustado que necesitaba desahogarse. Aún así, agradezco a cualquiera que se haya tomado el tiempo de leer esto.